Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola a todas, todos, os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Double M y hoy continuamos con la serie Filipinas en un episodio muy especial junto con nuestra colaboradora estrella Bárbara Pride, responsable de desarrollo de negocio y relaciones internacionales en la consultora Double M, una de las personas que mejor conoce el país desde dentro sin dudarlo. Y Bárbara, antes de darte paso, vamos a recordar a la audiencia algo, y es que en el primer episodio ya hablamos de por qué Filipinas es interesante para emprender. Mucho, y de hecho muchas oportunidades, así que os recomiendo este episodio, os lo dejamos en la cajita de descripción. Ahora os dejamos que os quedéis aquí porque vamos a bajar al barro. Y es que hay una pregunta que siempre aparece y que siempre os preguntáis, y es si puedo tener el 100% de mi empresa en Filipinas, de mi inversión, o bien necesito un socio local. Y aquí es donde empieza la confusión normalmente. Así que, Bárbara, ahora sí te doy la bienvenida. Muchas gracias por invitarme al episodio de hoy, Isa. Encantada de saludarte. Porque la pregunta que haces es muy interesante y donde más errores estratégicos se cometen. Desde 2021 a 2025, Filipinas ha cambiado radicalmente su marco legal, pero mucha gente sigue operando con información antigua. Hoy la regla ya no es 60-40. Hoy el 100% extranjero es la regla. La restricción es la excepción, pero con matices. Así que invito a la audiencia que se quede hasta el final porque lo que vamos a comentar tiene miga de la buena. Vale, vale. Qué bien suena todo esto, porque antes de ir muchas veces a estructura hay que poner contexto. Y yo creo que, bueno, Bárbara, tú que conoces bien el país, me gustaría saber qué ha pasado en Filipinas estos últimos años para que ahora estemos hablando de esta apertura real. Lo que ha pasado es que Filipinas ha decidido competir de verdad dentro de ASEAN. Durante décadas, el marco constitucional del 87 impuso límites muy claros al capital extranjero, especialmente el famoso 60-40 en sectores estratégicos. Eso generó una percepción de mercado complicado o restrictivo. Pero entre el 21 y el 25 se ha producido una reforma estructural profunda. Encomienda de la Foreign Investment Act, reforma de la Public Service Act, reforma del Retail Trade Liberalization Act y el rediseño completo del sistema de incentivos con Create y Create More. Y no son solo retoques técnicos, es un cambio de paradigma. Vale, y te puedo hacer una pregunta, porque veo que no es cosmético solo, pero ese 60-40 que, No. bueno, parece obvio, pero para que la audiencia entienda que es 60-40, por si acaso, vamos a explicárselo. Sí, antes tenían el 60% tenía que ser capital filipino, 40% extranjero. Y realmente el cambio no es cosmético, es absolutamente estructural. Vale, y estas reformas de las que hablabas, ¿qué implican? Pues vamos al grano. Primero, muchos sectores que antes estaban limitados al 40% extranjero, ahora permiten el 100% de la propiedad. Segundo, se han reducido capitales mínimos en retail y en determinadas estructuras, facilitando la entrada de inversores medianos, no solamente grandes conglomerados. Tercero, se ha simplificado el régimen fiscal. Antes era muy complejo, con conflictos entre el gobierno central y el municipal, y CreateMore ha armonizado muchos de esos puntos. Y lo más importante, el mensaje político es claro. Filipinas quiere atraer inversión extranjera estratégica. Vale, entonces podríamos decir que ha pasado de un modelo proteccionista, ¿no?, a uno competitivo dentro de la región ASEAN. Exacto, eso es. Y esto cambia completamente el juego para el empresario extranjero, porque hoy el 100% ya no es la excepción. En muchos casos y en muchos sectores es la norma. Wow, es interesante, porque ya digo que mucha gente nos pregunta esto. Pero si vamos a lo práctico y vamos a suponer que soy una empresaria extranjera que quiero operar en Filipinas, ¿podríamos decirle a la audiencia qué opciones reales tiene? Hay 5 estructuras principales y la elección no es administrativa, es estratégica. Vale, y empezando por el primero, Bárbara, ¿cuál sería? La primera sería la Domestic Corporation, subsidiaria. Es la estructura más utilizada por inversores extranjeros serios. Tiene personalidad jurídica propia, separada de la matriz, responsabilidad limitada al capital aportado,
puede ser el 100% extranjera si se cumple el capital mínimo y el sector permitido, puede operar plenamente en el mercado local y puede contratar empleados, firmar contratos, adquirir activos, salvo restricciones como la tierra, y además permite acceder a incentivos fiscales bajo CREATE, PEZA o BOI. Es la estructura estándar cuando hablas de inversión real, expansión regional o un proyecto de largo o medio plazo, la verdad. Vale, o sea que, por ejemplo, si voy en serio, esta suele ser una opción bastante lógica, entiendo. En la mayoría de los casos sí. Vale, vale. Bueno, vamos a darle cancha al segundo. Cancha, campo, lo que surja, Bárbara. Eso. Esto es muy interesante. El segundo es el One Person Corporation, introducida con el Revised Corporation Code. Es una pequeña revolución jurídica. Tiene un solo accionista, responsabilidad limitada, no necesita socios nominales y es muy útil para consultores, tech founders o estructuras ágiles. Pero ojo, está sujeta a las mismas reglas de capital mínimo que una domestic si vendes al mercado local y no es una vía para esquivar requisitos. Vale, o sea, que simplifica estructura, pero en cuanto a reglas de inversión no se cambian, ¿no? Eso es, exacto. Vale. Y vale, venga, vamos a darle a la tercera, entonces. Pues la tercera es la branch office, que es la sucursal, y aquí hablamos de una extensión directa de la empresa matriz. No tiene personalidad jurídica independiente, la matriz responde ilimitadamente, puede generar ingresos en Filipinas y el capital mínimo habitual es $200.000. Es más simple administrativamente, pero mucho más expuesta y se usa mucho cuando el negocio es técnico, de servicios específicos o en contratos concretos y no se quiere crear una entidad separada. O sea, que es un poco más sencilla, pero entiendo que a su vez tiene como más riesgo legal, ¿no? Porque estamos hablando de ese capital mínimo, ¿no? Que además que sí que se Mm, puede generar sí. ingresos en Filipinas, pero tiene un poquito más de riesgo. O sea que, Eso es vale, eficiencia, pero con exposición. vale, vale. Pero bueno, dependerá de cada caso, que habría que estudiarlo. Ya nos meteríamos a esa faena, si nos llaman. Pero vamos a la cuarta pata, Bárbara. ¿Cuál sería? Sí, la cuarta sería la Representative Office y aquí estamos en modo exploración. No puede facturar, no puede generar ingresos, solo marketing, enlace, control de calidad y el capital operativo anual aproximado es de $30.000. Sirve para estudiar el mercado antes de invertir fuerte y es una herramienta estratégica cuando todavía estás validando. Sí, entiendo que, como dices, ¿no? Pues para funciones de marketing, como enlace para otras cosas, como temas de control de calidad, pero claro, que no puedes facturar ni generar ingresos, pero que habrá empresas que sí que se vean, pues bueno, que realmente necesitan esto, ¿no? Para todavía validar un poco el mercado. Así que yo creo que antes de dar pasos definitivos hay empresas que esta opción les resultaría bastante viable. Pero bueno, ya te dejo ir con la quinta, Bárbara, porque además, bueno, te dejo ir con la quinta. No voy a adelantar nada. La quinta es RHQ o ROHQ. Les encantan las siglas en todos Vaya los veo, ámbitos en Filipinas. ya veo, pero Y eso es están en Indonesia también, sí, en Asia en general, ¿eh? también. Sí, sí. Pues bueno, están pensadas para multinacionales, la verdad. La RHQ tiene centro administrativo regional, no factura y supervisión y coordinación en Asia-Pacífico. Y la ROHQ puede facturar servicios intragrupo y es muy utilizada en los BPOs, servicios financieros internos, porque Filipinas se ha convertido en un hub natural para estas estructuras por su talento en inglés y los costes competitivos. Ya, que no es una, no sé, no simplemente abro empresa y ya, sino que la estructura que elijas ya, estamos hablando como siempre, que define un riesgo, una fiscalidad, un acceso a incentivos y un nivel de compromiso, claro. Totalmente. Y muchas veces la diferencia entre el éxito y problema no está en la idea del negocio, sino en cómo estructurar jurídicamente desde el principio. Entiendo. Así que bueno, vamos al titular que todo el mundo quiere escuchar, aunque ya hemos dicho que lo bueno lo dejamos para el final, como siempre decimos. Pero la pregunta del millón de dólares, ¿cuándo puedo tener ese 100% extranjero en Filipinas? Hoy el 100% es posible en la mayoría de los sectores, pero hay dos filtros claros. Uno,
que la actividad no esté en el Foreign Investment Negative List. Y dos, que cumplas los requisitos de capital mínimo si vendes al mercado local. Es decir, el sistema ya no es parte de la prohibición, parte de la apertura, pero con condiciones. Ya, es interesante. Pero ¿me puedes, por favor, poner un caso o vamos a imaginar un ejemplo, ¿no? De una empresa que quiere, de una empresa de exportación, vamos a decir. Sí, sí, Isa, claro. Pues mira, el primer caso que puedo poner a la audiencia es este. Si tu empresa exporta al menos el 60% de su producción o servicios fuera de Filipinas, puedes tener el 100% extranjero. El capital mínimo puede ser simbólico a nivel de SEC. Puedes acceder a incentivos PEZA, puedes optar al Tax Holiday y puedes acoger al 5% de Special Corporate Income Tax tras el periodo inicial. Este es el modelo más flexible. Parece bastante interesante, sobre todo el tema de incentivos que vamos a tratar después, que te lo quiero preguntar, así que no te vas a ir sin comentarme algo de esto, aunque en otro capítulo hablaremos más específicamente de ese tema, pero ¿qué tipo de empresas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que me has dicho que, bueno, pues sí, hablamos de producción, de exportación, etcétera, pero bueno, también qué otro tipo de empresas puede haber, ¿no? Pues por ejemplo las de IT, software, SaaS, BPO, consultoras internacionales, manufactura orientada a la exportación y sobre todo servicios digitales. Ya, o sea que si no compites directamente con la pyme local filipina, entiendo que el sistema pues te deja entrar con mucha libertad. Eso es, Filipinas protege su tejido interno, pero fomenta inversión que genere divisas. Vale, 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 me encanta, porque la verdad que este primer caso, ¿no? Exportación, bueno, pues ha quedado, por lo menos para mí, claro. Un segundo caso que se me ocurre, y que quizás a la audiencia también, por ejemplo, una empresa que vende al mercado local. Aquí cambia el escenario. Si vendes principalmente en Filipinas y quieres más del 40% extranjero, debes de cumplir un capital mínimo. Vale, ¿y cuál sería ese capital? La regla general, $200.000 de capital pagado. Con eso puedes tener el 100% extranjero. Pero aquí viene lo interesante. El capital puede bajar a $100.000 si se usa tecnología avanzada, certificada por el DOST, si se contrata al menos 15 empleados filipinos y si eres startup que esté reconocida bajo la Startup Act. Y esto es muy importante. Antes exigían 50 empleados, hoy es 15. Esto es un cambio que abre la puerta a proyectos medianos que antes se quedaban fuera. Sin duda, porque el capital no es una barrera ideológica, por lo que veo, contra el extranjero, para nada. Es que es una barrera de protección, entiendo, a lo que es una micro y una pequeña empresa local, nada más. Exactamente. Es un filtro económico, no político. Entiendo. Y yo creo que la audiencia también está entendiendo, y este es mi momento, si no mi momento, pero bueno, es el momento en el que todas las personas dicen, oye, vamos a pedir algo a la audiencia, porque este tema, todos los temas en cuestiones de países de la región no son blanco o negro, son temas que son técnicos, también son temas muy estratégicos y por eso te queremos pedir una cosa, que por favor te suscribas porque vemos visitas que muchas veces, bueno, pues no se concretan en suscripciones, que no pasa nada, que lo entendemos, pero estamos de verdad haciendo un ejercicio y un esfuerzo enorme para ofrecer explicaciones, información que no suelen estar claras, ni siquiera en muchas webs legales. Que estamos al día con todos los gobiernos de la región y que sabemos la ley en cuanto sale, incluso antes de que salga. Y en esta serie vamos a bajar cada pieza del sistema paso a paso y de verdad que nos anima, y esto os lo digo de verdad muchísimo, ver cómo os suscribís y porque vemos que, bueno, le dais a la campanita, os suscribís y podemos seguir creando este contenido de valor y por lo menos sabemos que este proyecto merece la pena. Ese dedito arriba nos hace ver que, vale, este proyecto merece la pena. Y tenéis el email en pantalla, tenéis el link de WhatsApp en la descripción, que es mucho más directo para contactarnos. Y Bárbara, no me quiero detener más porque la audiencia dirá, sí, sí, pero tú sigue. Entonces, hay un tema, hablando de Filipinas otra vez, volviendo a este topic, que sí que es preocupante bueno, no preocupante, pero que se necesita saber y nosotros como consultoras siempre nos gusta dar toda la información. Así que, ¿cuándo no puedes tener ese 100%? Bueno, Isa, la Foreign Investment Negative List
sigue existiendo y aquí no hay interpretación creativa. Sectores con el 0% extranjero son medios de comunicaciones tradicionales, profesiones reguladas como abogacía, medicina, salvo reciprocidad, sectores con límites claros, por ejemplo, los recursos naturales, máximo el 40%, propiedad de tierras, máximo el 40% vía corporación, ya lo hablaremos en otro vídeo, educación 40%, publicidad 30%, retail pequeño prohibido si el capital es inferior a 25 millones de pesos filipinos. Y aquí se aplica el famoso 60-40. Y aquí es donde aparece el error clásico. La anti-dummy law es si utilizas un socio filipino como mero testaferro para ocultar un control extranjero en un sector restringido, hay responsabilidad penal, hay multas severas y puede haber prisión. No es una irregularidad administrativa, es un riesgo penal, pero se puede hacer de manera adecuada y legal, no de cualquier modo. Vale, sí. O sea, que siempre que bueno, que se hagan las cosas bien y que de alguna manera estamos hablando de que se haga con un socio verdadero, pues bueno, tampoco hay ningún problema. Estamos hablando de un cumplimiento serio, no de una creatividad societaria y esto es algo que se puede hacer, que nosotros lo hacemos. Exacto. Filipinas se ha abierto muchísimo, pero en lo que sigue protegido lo protege con firmeza. Entiendo, es que tiene que ser así. Pero bueno, Bárbara, una cosa, también hay aperturas que me ha llegado, que han cambiado el tablero completamente. ¿Es así? Sí, 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 por supuesto. Además, has dado en el clavo porque hay tres reformas históricas. La primera, el Public Service Act. Antes telecomunicaciones, aerolíneas, transporte marítimo o ferroviario estaban limitados al 40%. Hoy pueden ser 100% extranjeros. Vale. ¿Y qué significa esto? Esto significa entrada directa en telecom, participación plena en transporte aéreo, control en logística marítima, desarrollo ferroviario y es una redefinición de Public Utility. Filipinas ha pasado de restringir por defecto a delimitar solo 6 sectores muy críticos muy concretos. Ah, vale, vale, entendido. O sea, sí, que es algo que, vale, yo te lo preguntaba sobre todo Mm. porque eso, estos sectores tan, bueno, que a priori, ¿no? Parecen tan, pues tan restringidos, ¿no? Digo, bueno, vale, pueden ser 100% extranjeros, pero me resultaba raro, así que bueno, como no lo conocía, te agradezco un poco la aclaración. ¿Y qué me puedes decir de las renovables? Porque lo hablamos en el episodio anterior y creo que también aquí había algún tipo de reforma, ¿es así? Eso es. Esta sería la segunda reforma, ya que desde 2022 solar, eólica, biomasa, mareomotriz permiten el 100% de capital extranjero. El argumento jurídico fue brillante. El viento y el sol no son recursos naturales apropiables en el sentido clásico constitucional, y eso abrió la puerta. Y en un país con miles de islas, necesidades energéticas crecientes, esto es estratégico. Sí, sí, y fíjate qué de oportunidades se abren aquí, porque en este sentido Filipinas lo ha hecho súper bien, pero aquí es donde, hey, estáis ahí escuchando en Mm. pantalla, tenéis una oportunidad única, ¿no? Los que os dedicáis a este sector. Eso es, Isa. Y me gustaría hablar de la tercera reforma, que es el retail liberalizado. Antes se exigían 2,5 millones de dólares y hoy el umbral son 25 millones de pesos, unos 450.000 dólares. Esto permite entrada a cadenas medianas, no solo a grandes multinacionales. El mercado filipino interno es joven y creciente y la reducción de capital lo hace muy accesible. Sin duda lo hace accesible, sí, 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 porque retail liberalizado, pues fíjate, es una gran reforma. Y si lo resumimos, yo creo que no estamos ante un país cerrado que se ha abierto un poquito, o sea, estamos ante un país que ha redefinido, que no me salía, perdón, su modelo de inversión, o sea, que realmente es, bueno, increíble. Exacto. Y es lo que muchos inversores europeos todavía no han interiorizado. Filipinas ya no es el mercado complejo que era hace 10 años, es un mercado competitivo dentro de la ASEAN, con reglas claras y sabes leerlas bien. Vale, vale, entendido. La verdad que crea, o sea, hay que decir a la audiencia que Filipinas está creando muchas oportunidades.
Y hemos hablado de estructuras, hemos hablado de capital, hemos hablado de sectores, pero viene otra pregunta clave. ¿Vale lo mismo abrir empresa sin más que abrirla bien estructurada? Parece una pregunta tonta, pero que quiero explicarla bien a la audiencia. Quiero que la Sí, audiencia sí. lo entienda. Pues no, efectivamente, y aquí está uno de los mayores errores que vemos en la entrada en el país. No es solo abrir empresa, es abrirla bien posicionada desde el día uno. Filipinas no compite solo por el coste laboral, compite por incentivos fiscales inteligentes. Ya. Y en este sentido, hoy hablar creo que es así del Create. Sí, justo. El CREATE supuso un giro muy fuerte en la política fiscal. Primero, bajó el impuesto corporativo estándar progresivamente hasta el 20% para empresas elegibles, pero lo realmente interesante son los incentivos para Register Business Enterprises. ¿Qué es esto de los incentivos? Pues mira, por ejemplo, el primero, el Income Tax Holiday, nos aporta una exención total del impuesto corporativo durante los 4 a 7 primeros años. Eso sí, dependiendo del sector y ubicación. Aquí nos pueden consultar en el email o también contactarnos a través del link de WhatsApp de la descripción. Pero lo que quiero decir es que esto significa reinversión directa en crecimiento en fase crítica. Vale. Y entonces, después del Income Tax Holiday, ¿qué más podríamos tener? Pues tenemos dos caminos. Se puede optar por el 5% Special Corporate Income Tax, 5% sobre los ingresos brutos en lugar de los impuestos nacionales y locales, o el 20% Corporate Income Tax con Enhanced Deductions, que son deducciones del 100% en energía, formación, I+D y gastos estratégicos. Aquí no es que se pague poco o mucho, es que eliges el modelo. Wow, madre mía, Bárbara. Veo que te lo sabes bien, ¿eh? Voy aquí a pillarte casi, pero desde luego no es para menos con los años que has estado por Filipinas. Sí, eso es. Y es que me gusta de verdad. Es un tema apasionante. Si te parece, le voy a contar a la audiencia un tercer escalón. Serían los beneficios adicionales. IVA 0% para exportadores registrados, 0% arancel en importación de maquinaria, incentivos adicionales en zonas PEZA y protección frente a arbitrariedades locales si estás bien registrado. Bueno, ya ves que no es poco, Isa. No, desde luego que no. Hablando de incentivos, sabía que existían, pero ahora escuchándote no sabía el alcance de todo esto, ¿no? Así que, bueno, Bárbara, tengo una pregunta más, porque hablabas también en un momento dado del Create y hablabas también del Create More. ¿Y qué me puedes decir de este segundo? Ujú. El Creedmoor empezó en 2024-2025 y nos lleva a una simplificación y seguridad jurídica. Antes uno de los problemas era la fricción entre gobiernos locales, pero con el Creedmoor clarifica que el régimen especial cubre tasas y las cargas locales también. Y además tienen green lanes para proyectos estratégicos, aprobaciones mucho más rápidas, más autonomía a BOI y PEZA para aprobar proyectos medianos sin elevar el todo a Manila. Y esto es importante porque si estructuramos mal desde el inicio y no registramos correctamente ante la agencia adecuada, perdemos todos estos beneficios. No es algo que puedas arreglar después. Ya entiendo, Bárbara. Y es verdad que por eso existimos, que siempre lo digo, y es cierto, por eso existe una consultora internacional y por eso nos pueden llamar y, bueno, y solicitar información para que no se pierdan, ¿no? Con todos estos pormenores, que no son pocos. Y la pregunta práctica que me ha hecho la audiencia, que me han hecho empresas interesadas por Filipinas, es si sigue siendo tan burocrática como hace 10 años. No, ha mejorado muchísimo. Hoy el proceso es mucho más digital y estructurado. Qué buena noticia. Y bueno, ¿nos puedes contar algunos pasos de la burocracia bueno, que hay que hacer, ¿no? Para abrir esta, bueno, pues para empezar, ¿no? A crear una estructura sólida en Filipinas. Hoy ya ves que te voy a poner a prueba. Sí, sí, no tengo problema porque está simplificado. Como te digo, lo primero, el primer paso sería el registro en el SEC, es decir, la reserva del nombre online, los estatutos, nombramiento de oficiales obligatorios y registro vía Spark. Y esto se hace en días, no en meses.
Ya, es que además entiendo que después sería una cuenta bancaria o cómo funcionaría. Abrir Justo, cuenta Isa, bancaria. Ujú. habría que abrir la cuenta bancaria, depositar el capital y obtener la certificación de haber pagado el capital. Sin capital no hay estructura sólida. Vale, ¿y qué más pasos? ¿Hay alguno más? Seguro que tiene que haber alguno más. Sí. El tercer paso sería el registro en el BIAR para obtener el TIN number, que es el NIF, y después el certificado de registro fiscal y la habilitación para facturación. El paso 4 serían los permisos locales, el Barangay Clearance, Mayors Permit, inspecciones básicas. Y el último y el quinto sería registro opcional en BSP. Esto es clave para inversores extranjeros. Si quieres repatriar capital o dividendos en el futuro usando el sistema bancario formal, debes registrar la inversión ante el Banco Central de Filipinas. Mucha gente lo olvida y luego vienen los bloqueos a la repatriación. Ya veo. Entonces no es lento, pero por lo que veo sí que exige ese orden, ¿no? Eso es. Y hablamos de semanas, no de meses. Pero si lo haces mal desde el día uno, los errores se arrastran durante años. Ya veo. Y tengo que recordarle a la audiencia de nuevo, porque es cierto, de que cuando un país tiene a ciertas barreras, ¿no? Legales, que bueno, ya hemos visto que Filipinas no las tiene, pero hay que seguir unos procesos que las consultoras sabemos perfectamente cómo hacerlos porque estamos todo el día haciéndolos, básicamente es por eso. Recordaros que para evitar esos problemas con la legislación del país y facilitaros la entrada sin que haya problemas, pesadillas, ¿no? Yo os lo digo de verdad, lo mejor es que nos consultéis a nosotros, a otra consultora, pero que por favor no hagáis las cosas que por ahorraros 1.000 euros, vamos a decir, pues hagáis las cosas a lo loco y de repente en realidad no os estáis ahorrando, o sea, estáis perdiendo millones, ¿no? Entonces, bueno, Bárbara, algo que me gustaría preguntarte, ¿está Filipinas realmente abierta para las inversiones o hay alguna traba? Porque a mí me gustaría que la audiencia entendiese que, bueno, Double M no hablamos solamente qué bonito es esto, qué oportunidades, sino que hablamos de realidades, que decimos de forma sincera cómo está funcionando el mercado actualmente. A ver, Isa, eso es. Filipinas está abierta, pero no es ingenua. Y de hecho existen tres salvaguardas importantes. La primera sería el poder presidencial. El presidente puede vetar inversiones en sectores estratégicos si afectan a la seguridad nacional, infraestructura crítica, defensa, ciberseguridad. Es un mecanismo excepcional, pero existe. La segunda sería la restricción a empresas estatales extranjeras. Empresas controladas por gobiernos extranjeros tienen límites adicionales en infraestructuras críticas, pero esto es lógico. Y la tercera ya la comentamos, la Anti-Dummy Law sigue plenamente vigente y si utilizas un socio local ficticio para evadir límites de la propiedad, hay una responsabilidad penal, hay prisión y hay multas importantes. Y esto lo tenemos que decir. Filipinas ha liberalizado, pero exige un cumplimiento serio. Me parece bastante, quiero decir que pensaba que me ibas a decir algo más, pero yo creo, no lo sé si estás de acuerdo con esto, pero no veo algo muy diferente a cualquier otro país del mundo, o sea, Así inclusive en es. España, o sea, que te quiero decir que no veo, bueno, grandes barreras, ¿no? O sea, que puedan decir, oh, cuidado, ¿no? Pero bueno, por lo que dices, esos son los límites que se deben de decir en todas las consultoras, yo creo, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero no veo nada diferente Así bueno, es. que si miramos a cualquier otro país de nuestra propia región en Europa. O sea que, vamos, no veo nada diferente. Así es. Vale. Y nada, Bárbara, pues vale, para mí por lo menos ha quedado clarísimo. Nos dedicamos, como digo, a hablar de la verdad, riesgos, oportunidades, todo. Tenéis el otro vídeo del que hablamos en el primer capítulo sobre oportunidades. Que podéis pinchar al terminar este también. Tenemos que ser serios, serias, que las personas sepan cómo operar desde el primer día. Desde luego he aprendido un montón hoy, Bárbara, y me gustaría que si tuvieras que resumir todo esto, todo lo que hemos explicado de una idea clara para quien nos escucha, ¿cuál sería? Pues que Filipinas hoy es un mercado donde el 100% extranjero es la norma, no la excepción, pero solo si entiendes bien cuatro cosas: el sector, el capital mínimo,
la estructura legal y los incentivos fiscales. No es un país complicado, es un país técnico y si se estructura bien desde el inicio, es uno de los mercados más competitivos dentro de ASEAN para servicios, tecnologías y exportación. Genial. Así que, Bárbara, en el próximo episodio vamos a bajar esto más todavía a tierra. Vamos a hablar de fiscalidad, repatriación de dividendos, optimización de estructuras, en fin, errores prácticos que vemos en nuestro día a día en proyectos europeos y no europeos, porque no nos olvidamos que también somos hispanohablantes, no solo hablamos de España, sino de todos los mercados de Latinoamérica, por supuesto. Así que bueno, como dicen tantos otros influencers que yo no lo soy, pues por favor suscribiros, porque lo que viene todavía es mejor y más específico. Así que nada, seguimos, Bárbara. Sí, Isa, seguimos con la serie Filipinas. Yo encantada de seguir aportando. También recordamos a la audiencia que DABLM tiene oficinas no solamente en Filipinas, sino en Indonesia, Tailandia, Vietnam, Corea y además operamos en Singapur, Malasia, Laos, Camboya, en fin, me sobran dedos. Ya, y tanto, y tanto. No, desde luego que mil gracias por venir aquí y un abrazo para ti y para la audiencia. Un abrazo, chao. Chao. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.